Hermanos míos, una vez más, llegando a sus hogares, una vez más, en esta mañana, les saludo en el nombre de Jesucristo y quiero expresarles el gozo que hay en mi corazón. Siempre que me dirijo a ustedes, siento gozo en mi corazón, como dice la palabra del Señor, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Ya que en este momento no estamos juntos en armonía, pero el dirigirme a ustedes hace que yo esté, hermanos, en el Espíritu, rodeado de muchas vidas, rodeado de cientos de vidas, de miles de vidas que alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta mañana me siento en familia, me siento contento, me siento muy feliz de poder traer un mensaje más, una palabra más para cada uno de ustedes, y espero que cada uno de nosotros podamos orar al Señor y que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Hermano, le invito a inclinar su rostro allí donde está y vamos a hacer una oración que el Señor sea guiándonos conforme a su gracia, conforme a su misericordia. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana preciosa en la cual, Señor, estamos reunidos, Señor, por la fe, junto con nuestros hermanos, cientos y miles de hermanos, alabando y glorificando tu nombre porque tú eres el único, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Para ti la gloria y para ti la honra, Señor. Gracias te doy, mi Dios eterno, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Permíteme, Señor, predicar tu palabra con libertad y asimismo, Señor, compunge esos corazones, esas vidas que puedan escuchar esta palabra. No sea yo hablando, sino tú edificando tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, gracias a Dios, después de orar, después de encomendar nuestra vida en las manos de Dios, ahora también vamos a proponer el siguiente tema. Estamos viendo el plan de salvación, ¿sí? El primer tema, el arrepentimiento. Segundo tema, el bautismo en el nombre de Jesús en agua. Y ahora vamos a ver el tercer tema de este plan de salvación, que es la llenura del Espíritu Santo. Bueno, en este momento quiero manifestarles que la llenura del Espíritu Santo tenía una gran importancia. Por ese motivo, Jesús dijo a su pueblo: no se vayan de Jerusalén hasta no recibir el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Es algo tan prioritario, tan imprescindible, que nosotros podemos, la palabra de Dios, entenderla, simplemente podemos entenderla con nuestro intelecto, podemos entenderla con nuestra razón, con nuestra idea, el pensamiento propio. Pero la palabra del Señor no se la entiende de esa manera. No es un libro, un almanaque mundial, no es un periódico. La palabra de Dios tiene vida, hermanos, en sí misma. Entonces, para poder entender la palabra y para poder predicar esta palabra y para poder tener una relación plena con Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Quiero proponerles en esta mañana, amados hermanos, unos 4 puntitos que vamos a mirarlo para que podamos tener en cuenta la palabra de Dios. El primer punto, la importancia de recibir el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en este precioso libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, donde el Señor habla a su pueblo, donde Jesús
habla a su iglesia y le dice de la siguiente manera. Capítulo 1, el verso 4 y 5. Cuando estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces nuestro Señor Jesús, Él estaba a punto de ascender, a punto de irse al cielo, y el detalle es: no se vayan de Jerusalén. Hay una promesa que ustedes necesitan recibirla. Y esta promesa, precisamente, a ustedes, ¿qué les va a acontecer cuando ustedes reciban esa promesa? Vamos a ver en el mismo capítulo, en el capítulo 1, el verso 8. Dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es poder? Poder, hermanos, lo entiendo que poder significa una dinamita, ¿sí? Algo que hace boom, ¿sí? El poder para predicar, poder para enseñar, poder para llevar la palabra, no tener miedo, porque en este mundo, hermano, hay muchos desafíos, evidentemente. Entonces el predicador, el Hijo de Dios, el que lleva el mensaje de Dios, tiene que tener autoridad y poder del cielo. Porque esta palabra, hermanos, no es una palabra humana, es una palabra que viene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ese poder lo necesitamos. ¿Para qué? Para llevar primeramente, dice, Jerusalén. Jerusalén es nuestra familia. Luego de Jerusalén, dice, llevar la palabra del Señor a Judea. Judea ya es el vecino. Luego dice Samaria. Samaria es la ciudad lejana. Y luego dice hasta el último de la tierra. Cuando nosotros, hermanos, miramos esta palabra del Señor, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, entonces evidentemente que esto no es algo normal, algo natural, sino es algo sobrenatural. Yo estuve predicando en la ciudad de Río Branco, en Brasil, cuando de repente estuvimos en una de las esquinas predicando con el predicador de ese tiempo, el hermano José J. Neto. De repente se acerca un grupo de personas ahí a ese sector a escuchar la palabra de Dios. Pero entre ellos había personas, usted sabe que no faltan las personas que se burlan de los predicadores, ¿sí? Porque como nosotros entendíamos muy poco el portugués, entonces nosotros hablábamos en el único idioma que conocemos, el español. Y ellos nos escuchaban y otros se reían, se burlaban. Y en ese momento yo sentí de parte de Dios algo que muy pocas veces lo he sentido. Sentí algo especial en mi corazón y levanté mis manos con autoridad y dije: hay poder en el nombre de Jesús, y comencé a hablar. Y cuando yo veo esto, hermanos, sucede algo bonito, que esa gente que se estaba burlando, sucede que comenzaron a acercarse más, y cuando acuerdo había un grupo muy bonito de gente arrodillada ahí en ese sector. Yo dije, bueno, porque yo la verdad no hablé, no he sido yo, sino ha sido algo que salió de parte de mí, un poder que comenzó a tocar esos corazones, y el Señor hizo una obra maravillosa. Y en otra ocasión estuvimos
haciendo una campaña en Pando, allá en Bolivia, que es la perla del Acre. Y había un momento en el cual estábamos armando nuestras carpas, armando nuestra plataforma para predicar, y de repente comenzó a llover y estaba todo al aire libre. Habían hermanos, precisamente hermanos brasileros de ese lugar de Río Branco, Brasil, habían venido a esa campaña a Pando. Había hermanos de Nareuda, había hermanos de Mugden, habían hermanos de Ribera Alta, había hermanos del Chivé, habían hermanos de Guayaramerín, gracias a Dios. Y entre ellos estaba nuestro pastor Nelson Castañeda, un varón de Dios que estimamos mucho, que ahora está en Colombia. Y comenzamos, hermano, la lluvia comenzó, pero yo vi que el grupo de hermanos que estábamos ahí, se pusieron de rodillas y dijeron: hay poder en el nombre de Jesús. Señor, para esta lluvia, por favor, hasta que se haya llevado a cabo la campaña. Hermanos, todo despejó. Y cuando ya comenzó la campaña, había gente que de igual manera se estaban burlando del predicador y burlando de la gente, porque éramos un grupito pequeño ahí predicando la palabra de Dios. Y cuando eso acontece, yo le digo al pastor Castañeda, a nuestro hermano Nelson, le digo: hermano, oremos porque hay poder en el nombre de Jesús. Comenzamos a orar y el Espíritu Santo comenzó a tocar. Increíble fue que esa gente que se estaba burlando allá comenzó a recibir el Espíritu Santo. Esa gente que allá estaba burlándose, riéndose, cuando lo vi, hermano, esa persona corriendo al altar, otro, era como unas 50 personas reunidas, hermano, en el altar llorando a los pies de Cristo. Y nosotros con el pastor Nelson nos codeamos y dijimos: bueno, esto no lo hicimos nosotros, lo hizo el Rey de Reyes. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, el poder de Dios, el Espíritu Santo, es algo que nosotros no podemos humanamente hacer absolutamente nada, ¿ya? Este es un poder, es un milagro de parte del Señor que toca los corazones, y ese poder Dios lo ha prometido. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es eso. Nos da poder para predicar, poder para llevar la palabra del Señor, poder para alcanzar este mensaje a muchas personas, incluso de idiomas que nosotros no conocemos, porque el Señor, hermano, es el que conoce todos los idiomas, y cuando predicamos, el Señor, pues, en su idioma le habla a cualquier persona. Alabado sea Dios. Ahora, el segundo punto que yo lo anoté: ¿quién es el Espíritu Santo? Póngame mucho cuidado en lo que le voy a decir. Quiero que vayamos al libro de San Juan, capítulo 14. Capítulo 14, dice el verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estaba en ese momento morando con los discípulos? Jesús. Él estaba morando. Y la Biblia dice: ustedes lo conocéis, le conocéis y le habéis visto. Entonces, ¿a quiénes los discípulos conocieron y lo hubieron visto? Es a Jesús. Y ahora al importante le dice: ustedes lo conocéis porque mora con vosotros, pero está hablando de un tiempo futuro. Dice: estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, ¿es quién? Jesucristo mismo, pero glorificado. Mire lo que dice en San Juan capítulo 16, el verso 12, yendo un poquito a la siguiente página, 16:12. Le dice Jesús a los discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar.
Es verdad, los discípulos habían estado 3 años y medio con Jesús, pero no habían tenido la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén hasta no recibir el Espíritu Santo. Ellos no habían tenido esa experiencia de recibir el Espíritu Santo. Por eso algunas cosas ellos la confundían, por decir. En una ocasión dice, bueno, Señor, permite que yo, mi hermano, se sienta allá en el reino tuyo, el uno a la mano derecha, el otro a la mano izquierda. ¿Quién será el mayor entre nosotros? Estaban mirando y juzgando cosas muy pequeñas. Cuando el Señor le pone un niño entre ellos, le dice, el que no sea como este niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, amado hermano, el Espíritu Santo es Jesús mismo, pero un cambio de posesión. Ya no como persona, ya no como algo visible, sino como algo invisible. Por eso dice, ahora estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Es más, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 14, permíteme, hermano mío, capítulo 14, el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién tiene la potestad de dejarnos huérfanos? ¿Será si se muere el tío o la tía? No. Cuando se muere papá, sí estamos huérfanos. Por eso el papá, nuestro Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Jesucristo manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Él dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, amados hermanos, reitero, Jesucristo, el Espíritu Santo es Jesucristo mismo, querido hermano, pero en un cambio de posesión, Jesucristo glorificado. Ahora vamos a mirar el tercer puntito que es también muy importante. Quiero que ustedes analicen para la gloria de nuestro Señor. Dice, cuando llegamos a la iglesia, muchas cosas cambian. Es por la palabra, es verdad. Llegamos nosotros a la iglesia traídas por un amigo, una amiga, un pariente. Y aquí entramos nosotros a la iglesia como bichos raros muchas veces, ¿es verdad? De pronto alguien levanta y dice, gloria a Dios. O alguien habla en lenguas. O algún hermano se emociona y decimos, bueno, ¿qué está pasando con este? Está un poquito loco. Eso pensamos cuando entramos de afuera, ¿ya? Y muchas cosas van cambiando, muchas cosas. Una de esas cosas, hermano, sinceramente, hay muchas personas que dicen, cuando ya nosotros creímos, ya somos llenos del Espíritu Santo. Hay personas que creen de ese modo. No, no es así. El Espíritu Santo hay que recibirlo, ¿sí? Hay muchas personas, muchas iglesias que creen de ese modo, que cuando ustedes creyeron ya están llenos del Espíritu Santo. Precisamente hay, hermanos, un momento en el cual los hermanos de Efesios habían recibido, hermanos, a Pablo. Pablo era el predicador a los gentiles. Pablo era el hombre que había llevado el mensaje a los gentiles. Y en cierta ocasión llega a Éfeso. El capítulo 19 precisamente nos dice, aconteció que entre tanto que Apolos, el verso 1, estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo en aquel que creyese en aquel que vendría después, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces los hermanos en Éfeso
Eran, hermanos, un grupo de gente que había creído en el Señor, que habían conocido a Dios a través de la predicación de Pablo, pero ellos no habían tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Es más, le preguntan, ¿qué es el Espíritu Santo? Pablo tranquilamente les pudo haber dicho, bueno, ustedes creen y ya tienen el Espíritu Santo, y no le dijo eso. Primeramente les predicó, les enseñó, después les bautizó, y después de bautizarles en agua en el nombre de Jesús, Él oró por ellos, les impuso las manos y vino el Espíritu Santo, y dice que toda esa gente de Éfeso hablaban en nuevas lenguas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la persona cuando ha recibido el Espíritu Santo, la señal indubitable que ha recibido el Espíritu Santo es cuando habla en nuevas lenguas. Eso aconteció el día de Pentecostés. En el capítulo 2, el verso 2 al 4 de Hechos de los Apóstoles nos dice el día de Pentecostés, gloria al nombre de Jesús, recibieron, estaban unánimes, recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice, ese día que recibieron el Espíritu Santo, ¿qué aconteció? Dice, de repente, capítulo 2:2 de Hechos, dice, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento que soplaba, el cual llena toda la casa, donde estaban sentados, se les aparecen lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la llenura del Espíritu Santo es cuando la persona habla en otras lenguas. Yo no sé cuántos idiomas tú conoces. Hablar un idioma de pronto inglés, francés, ruso, o una lengua escandinava, no sé, o una lengua, eso es un idioma. Pero también hay idiomas angelicales, hay idiomas que de repente uno ni las conoce. Y la palabra del Señor nos manifiesta aquí en este precioso libro, el capítulo 14 del libro de Corintios. Permítame, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Significa que el Espíritu Santo, cuando viene al hombre, al corazón del hombre, entonces el hombre, lo primero que hace cuando el hombre recibe ese poder es hablar en nuevas lenguas. Entonces eso había acontecido a nuestros hermanos en Éfeso. Pablo, cuando estaba en Éfeso, les predicó y reciben el Espíritu Santo, se bautizan. Ocurrió una fiesta inolvidable ese día. Pero Pablo se fue a Jerusalén, donde él pastoreaba. Estuvo en Jerusalén muchos días, muchos meses. Y de Jerusalén envía ahora una carta a los hermanos de Éfeso. ¿Y qué le dice en esa carta? Permítame, por favor, vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 1. Mire lo que está escrita la palabra del Señor, porque hay mucha confusión en este punto. Ya, en este punto muchos confunden y dicen, bueno, no, ya el día que nosotros conocimos el Evangelio, ya fuimos sellados por su poder, y cosa que no es así. Dice el capítulo 1, el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y precisamente, hermanos, mire, en este texto hay muchas iglesias que hacen una doctrina. No hay el texto y el contexto. Dice, no, el día que ustedes creen ya son llenos del Espíritu Santo. Cosa que no es así.
sino que Pablo había acontecido ese hecho allá en Éfeso. Y de Éfeso, en la iglesia de Éfeso había habido una fiesta total. Pablo se va a Jerusalén, de Jerusalén manda una carta, y la carta les hace recuerdo lo que había acontecido. Entonces, amados hermanos, no nos confundamos. Amén. No nos confundamos, porque hay muchas personas que confunden. La palabra del Señor tiene poder, tiene autoridad. Amén. Pero no es la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice en el libro de Isaías 55. Isaías 55, dice la palabra del Señor algo importantísimo para que nosotros podamos entender que la palabra nunca vuelve vacía. Permítame, por favor, capítulo 55, el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué pasa, hermanos? Que la palabra tiene poder en sí. ¿Ya? Cuando llegamos a la iglesia ya recibimos palabra, recibimos, hermano, bendición, pero no es que estamos llenos del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron palabra durante 3 años y medio, pero no estaban llenos del Espíritu Santo, sino al contrario, ellos necesitaban. Es más, en Efesios capítulo 16 dice: la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Amén. Y también nos dice en Efesios, hermano, capítulo 6, permítame, es un capítulo muy bonito. Efesios capítulo 5, dice de la siguiente manera, para que nosotros, hermanos, tengamos un poquito de luz acerca de este tema. 5:26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué bendición! Entonces la palabra tiene poder, tiene autoridad, pero no es llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora vamos a ir al cuarto puntito al cual yo quiero llegar. El cuarto punto dice: el Espíritu Santo para salvación. Hay muchos predicadores, hermanos, que antes predicaban una cosa y que ahora están predicando otra cosa. Y da mucha tristeza escucharles. ¿Ya? Escuchábamos con qué cariño, con qué amor. Hermanos, grandes hombres, grandes predicadores, hermanos, que predican una cosa y ahora hacen otra cosa. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, verso 13. ¿Por qué vamos a citar este texto? El texto, Efesios 1, 13. Mire que el Espíritu Santo es para nuestra salvación. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de gloria. Hermanos, cualquier documento que nosotros tenemos o que llevamos a un banco, a una entidad financiera o a la renta, o ya sea a cualquier oficina, allá de pronto, hermanos, a la Cancillería de la República, si no tiene firma y si no tiene sello, el documento carece de autenticidad. ¿No es verdad? Tiene que tener firma y sello. Cuando nosotros tenemos la firma de parte del Señor, el día que nos bautizamos en su nombre santo, amén, pero necesitamos el sello. El sello es el poder del Espíritu Santo, y aquí dice que el sello, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando hablamos en nuevas lenguas, cuando sentimos el poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, que dice también otro pasaje maravilloso que todos creo que lo conocemos. Vamos a ir a San Juan el capítulo 3 y el verso 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, amado hermano, porque nosotros como hijos de Dios
No necesitamos encerrarnos en cuatro paredes para creer lo que la gente o el predicador famoso te habla, sino tienes que cerciorarte de lo que el Señor te dice a través de su palabra. Dice el capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Contundente. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. ¿Qué podemos hacer? No podemos decir, hermano, lo contrario. Si no, estaríamos nosotros plagiando, estaríamos nosotros, hermano, aumentando o quitando la palabra del Rey de Reyes. Alabado sea su nombre. Es más, querido hermano, quisiera que veamos en este precioso libro del libro de Efesios 4. Mire lo que está escrito, y creo que es importante escuchar. Capítulo 4, el verso 30. Dice de la siguiente manera: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos amados, el recibir el Espíritu Santo es imprescindible. Es el plan de nuestra salvación. Primero está el arrepentimiento, segundo el bautismo en agua, tercero la llenura del Espíritu Santo. Hermanos míos, cuando tú tengas la oportunidad, la ocasión, porque no se olvide, amado hermano, con este texto quiero terminar, gloria al Señor, esta intervención. En el capítulo 14 del libro de San Juan, nos habla de algo importantísimo, algo imprescindible. Nos dice de la siguiente manera, capítulo 14, el verso 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor nos regala, nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el hombre, en la mujer, en el hermano, en el pastor, en el siervo, en el adolescente, en todos, ¿sí? El Espíritu Santo, aquí está en mi corazón. Estoy hablando en nuevas lenguas, glorificando al Rey de Reyes. Bendito sea mi Dios. Pero un día aparecerá mi Dios allá en las nubes aparecerá. Y eso dice la palabra del Señor. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendrá hasta las nubes. Luego, ¿qué dice? Os tomaré a mí mismo, porque el Espíritu Santo es Jesús mismo. Amén. Solo que cambió de posesión. Entonces el Espíritu Santo, hermano, que está acá en mi corazón, como un poderoso imán, se conectará con el Rey de Reyes que está en las nubes. Ese o no vendrá por Marcelo Calderón, ese o no vendrá por Abigail, ese o no vendrá por Juan Carlos, ese o no vendrá por Bernardo. No, el Señor viene por el Espíritu. Sí, porque dice la Escritura, la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios. El Señor viene por el Espíritu que nos dio, por esas arras. El Señor viene a tomar ese Espíritu que nos dio, y al tomar ese Espíritu nos glorifica, nos cambia, nos hace nuevas criaturas, nos glorifica semejantes a Él, y volamos a la presencia de Dios. Hermano, recibe el Espíritu Santo. En este mismo momento lo puede recibir hablando en nuevas lenguas, glorificando al Rey de Reyes. Dios te bendiga, amado hermano. No te canses. La regla de oro dice: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pida pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo. Dios le bendiga a mis hermanos, los amo en Cristo Jesús. Adelante, con esa misma fortaleza para llenarse de esa presencia de Dios. Dios les bendiga. Amén.